Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Luca patrocina esta reacción. Nos trae una cosa curiosa porque dice que es una canción de Natori. Que bueno, la cosa es que dice, bueno, que compone sus canciones y letras, que le gusta mucho el bajo de sus canciones, que lo toca un muchacho que se llama, me hace hacerlo de muchacho, Nishizuki León. Y bueno, pues es una versión en vivo, pero que no tenemos vídeos, solamente una imagen fija, ¿vale? Am, Así que por lo que puedo saber, tenemos aquí, aparte de Natori a la voz, León Nishizuki al bajo y Taikin a la guitarra. Vamos a ver. La canción se llama Sarushibai, según tengo entendido. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Es una mezcla muy curiosa, tan curiosa como el título. El título sería esto de Sarushibai es teatro de monos. Así que, a ver, al final es una metáfora de una sociedad donde todos interpretan un papel, ocultando sus verdaderos sentimientos y viven como atrapados en las apariencias, en el deseo y la soledad. Bueno, a través de referencias al teatro clásico japonés y un lenguaje como muy arcaico, ¿vale? Esto tiene que ser a propósito. Natori retrata un mundo caótico en el que el amor, la mentira y la obsesión se mezclan para hacer imposible el distinguir qué es lo auténtico y qué forma parte de esa representación. Bueno, yo lo que veo en la música es mucha mezcla, ¿no, David? Sí, 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 sí. Bueno, lo que más presente está es el bajo, como ha dicho Luca, Ujú. Bueno, que el está bajo, ahí atronador. y ahí también hay un DJ por ahí, ¿no? Sí, Haciendo sí, hay un scratching. DJ porque sí, sí, Claro, está claro. haciendo scratching. Yo creo que incluso la batería es una pista del DJ, Ujú. o a lo mejor no, no sé. Sí, 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 sí. Pero es Bueno, un poco repetitiva la pista de batería, así que claro, claro, claro. Puede ser una batería programada. No lo sabemos, ¿no? A ver, claro, como no tenemos vídeo oficial claro, de... ese es el tema, ¿no? Vamos aquí a ciegas. A ciegas, nunca mejor dicho. Yo lo que veo que sí, la voz de Natori marca como el pulso emocional, el bajo de León no solamente se limita a reforzar la armonía, sino que va introduciendo como pequeñas variaciones rítmicas, hacen que el groove vaya hacia adelante todo el Sí, tiempo. La guitarra de Taikin utiliza ataques muy limpios, frases cortas entre las líneas vocales. Ahí hay como un diálogo continuo con la melodía. Y bueno, es como una economía de recursos a la hora de hacer la parte instrumental. Me parece curioso. Bueno, pues.
vamos a continuar, a ver qué tal. 想像しちゃってこの浮世は三千里空回りの毎日疑って焦っては大事に愛楽愛せわしそうそう迷惑は嵐あの人は声ができもうさよなら知らない街でまた出会いましょう遊び遊ばせて手のなる方へ見とれて射止めて恋心花びらからひらりまた二つ俺の人も嘘つき遊び遊ば Coincido totalmente, el bajo es una auténtica maravilla, ¿eh? Mm, Es Sí, un sí, sí. máquina. Bueno, a ver, en esta parte que estamos viendo, la canción destaca especialmente por la gestión de las dinámicas, ¿no? La batería está como aumentando un poquito la intensidad sin acelerar el tempo y el bajo gana protagonismo con un Sí, sí, sí. ataque brutal. Brutal, brutal. Aquí se hace dueño de la canción, aunque la guitarra también amplía el espacio armónico entre los acordes. Mm, bueno, la mezcla siempre mantiene a la voz en primer plano, nos permite apreciar los matices en su interpretación, incluso cuando la banda alcanza su máxima intensidad. Y bueno, yo creo que este es un tema, sería muy chulo para verlo en directo. em, y me parece que, bueno, que el clímax al que está alcanzando la canción es como liberador, ¿no? A nivel emocional. Así que me parece muy bien, me parece muy bien. Este es una banda muy interesante, sí, señor. 遊び遊ばせて手のなる方へ浅ましくしましやかましい飲み干してくまで当てるまでなんせこの世は寂しがりあまぬけな主体だ金輪際のさよなら求め合う音に詰め深き飲み干せあくまで当てるまでなんせこの世は寂しがり遊び遊ばせて手のなる方へこの世は猿芝居 Brutal, bueno, me encanta este tema de Natori. Todo un acierto la Sí, sí. recomendación, así que Luca, gracias de nuevo. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Por cierto, em, con los niveles, ¿no? Con el nivel uno, como siempre, el material extra, vais a tener ahora muy pronto bastante material encadenado. Vamos a empezar, no sé si ya cuando veáis esto ya estará, Asiu, ¿vale? En solitario con Fuki cantando, una canción muy interesante, a toda pastilla, eso sí, pero genial, genial. Y bueno, iremos metiendo más material. En nivel 2 pues reacciones personalizadas. Bueno, en nivel 2 de miembros, eh, Es lo que has dicho tú. es lo que he dicho yo, efectivamente, que me estoy haciendo aquí un lío. Nivel uno antes de tiempo. Nivel 2 material extra. Y ahora sí, el Patreon, ¿vale? Material personalizado que nos vais enviando. Tenéis 2 4 6 8 10 al mes. Y bueno, nos vais dando las peticiones y nosotros, como el caso de Luca, pues lo vamos llevando a cabo. En fin, hay veces que la mente se me hace un lío Sí, y sí, ya no sé ya, ni lo ya que te veo, digo. ya te Nada, veo. nada. Tenemos días y días. Hace una calor.
Por aquí que estamos, algún día en directo nos derretiremos ahí como la bruja del Sí. oeste, ¿vale? Del Mago de Oz, pues igual, ¿no? Bueno, escucha, que ha salido hoy en el telediario, en Italia creo que ha sido, Ujú. un semáforo derretido. Derretido, ya ves. Derretido. Así que está haciendo un calor por aquí Sí, sí, sí. insoportable. Bueno, en algunos lugares de España se han también derretido el asfalto, Sí. así que telita del telón. Pues lo dicho, amigos, muchas gracias por todo el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.